La reunión estaba programada para las 3 de la tarde. Yo llegué 5 minutos antes, como siempre. Llevaba una carpeta con todos los informes del último trimestre, gráficos de rendimiento, propuestas de optimización. Había trabajado en esa presentación durante semanas. Pensaba que era mi momento. La sala de juntas olía a café recién hecho y a ese ambientador corporativo que intentaba dar sensación de profesionalidad. Patricia ya estaba sentada al fondo, con su traje gris impecable y esa expresión que siempre me costaba descifrar. Era la directora regional, la mujer que tomaba las decisiones importantes. A su lado estaba Marcos, el director de operaciones, revisando su teléfono con desinterés. Me senté frente a ellos. Sonreí. Patricia no me devolvió la sonrisa. Gracias por venir, Andrea, dijo, abriendo una carpeta. Queríamos hablar contigo sobre la posición de jefa de equipo en el departamento de logística. Mi corazón se aceleró. Era la promoción que llevaba esperando 3 años. La que me habían insinuado que era prácticamente mía. La que me había costado noches sin dormir, fines de semana trabajando, proyectos extras que nadie más quería tocar. Hemos decidido ir en otra dirección, continuó Patricia, sin apartar la vista del papel. Sentí como si alguien hubiera apagado el sonido de la habitación. Mis oídos zumbaban. ¿Perdón? Fue todo lo que pude decir. Creemos que Carlos es más adecuado para el puesto. Tiene una visión más estratégica. Más de liderazgo tradicional. Carlos. El tipo que llevaba 2 años en la empresa. Que preguntaba cómo funcionaban los sistemas que yo había implementado. Que había perdido un contrato de 6 cifras el mes anterior por no revisar unas fechas de entrega. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. No entiendo, dije, intentando mantener la voz firme. Mis números son superiores. He estado coordinando informalmente al equipo durante el último año. Todos los proyectos que he liderado han cumplido objetivos. Patricia suspiró, como si le molestara tener que explicarse. Andrea, eres muy competente en tu rol actual. Excepcional, de hecho. Pero el liderazgo requiere algo más. Requiere presencia. Autoridad. La capacidad de tomar decisiones difíciles sin dejar que las emociones interfieran. Ahí estaba. El código que todas conocemos. Emociones. Repetí. Eres muy detallista, muy cuidadosa. Eso es perfecto para tu posición actual. Pero un líder necesita ver el panorama completo, ser más asertivo. Directo. Marcos asintió desde su silla, sin levantar la vista de su teléfono. Ni siquiera estaba prestando atención real a la conversación. Esto ya estaba decidido antes de que yo entrara a la sala. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. Patricia cerró la carpeta con un movimiento suave. Apreciamos todo lo que haces. De verdad. Pero en este caso, sentimos que una mujer no puede liderar este equipo de la manera que necesitamos. Es un grupo complicado, con mucha personalidad fuerte. Necesitan mano firme. Se me heló la sangre. Lo había dicho. En voz alta. En el año 2024, en una empresa internacional con políticas de diversidad colgadas en cada pasillo, lo había dicho sin pestañear. No grité. No lloré. No di un portazo. Me quedé mirándola durante 3 segundos que parecieron eternos. Luego me levanté, tomé mi carpeta, y salí de esa sala con la cabeza en alto. Pero por dentro, algo se había roto. O tal vez se había liberado. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi apartamento, repasando cada momento de los últimos 3 años. No con nostalgia. Con claridad. Verán, yo no era una empleada más. Era la persona que mantenía todo funcionando cuando nadie estaba mirando. Empecé en esa empresa como coordinadora de inventario. Un puesto básico, casi administrativo. Pero desde el primer día noté cosas. Errores pequeños que se repetían. Procesos ineficientes que nadie cuestionaba porque siempre se había hecho así. Información que se perdía entre departamentos como arena entre los dedos. Así que empecé a arreglarlas. Sin que nadie me lo pidiera. Cuando el sistema de seguimiento de pedidos colapsó hace 2 años,
Durante la temporada alta de ventas, fui yo quien encontró la solución. Me quedé hasta las 2 de la madrugada durante una semana entera, rastreando cada paquete manualmente, creando hojas de cálculo alternativas, coordinando con los transportistas. La empresa no perdió un solo cliente. Patricia me dio las gracias con un correo electrónico de 2 líneas. Cuando Roberto, el supervisor anterior, renunció de golpe para irse a la competencia, dejó todo tirado. Contratos sin firmar, proveedores sin pagar, reuniones sin actas. Yo recogí cada pieza. Reconstruí relaciones con los proveedores que él había maltratado. Renegocié términos. Recuperé la confianza. Carlos llegó 2 meses después de eso y se llevó el crédito en la presentación trimestral. Había una hoja de cálculo que solo yo entendía completamente. Una matriz gigantesca que conectaba pedidos, inventario, tiempos de producción, capacidad de almacén y rutas de distribución. Sonaba aburrido, lo sé. Pero era el corazón de toda la operación. Sin esa hoja, nadie sabía realmente cuánto producto teníamos, dónde estaba, o cuándo llegaría. Yo la actualizaba todas las mañanas antes de que llegara cualquier otra persona. La compartía en el servidor común, pero nadie más la consultaba. Simplemente confiaban en que yo les daría las respuestas cuando las necesitaran. Andrea, ¿cuándo llega el pedido de Martínez? Andrea, ¿tenemos stock para cubrir esta orden urgente? Andrea, ¿puedes confirmar si podemos comprometernos a esta fecha de entrega? Yo respondía. Siempre. En minutos. También estaban las crisis invisibles. Como aquella vez que un proveedor cambió las especificaciones de un producto sin avisar y nadie se dio cuenta hasta que llegó al almacén. Material equivocado. 5 contenedores completos. Cualquier otro lo habría escalado, habría hecho reuniones, habría señalado culpables. Yo llamé al proveedor, negocié un intercambio urgente, reorganicé la producción para usar material alternativo mientras tanto, y lo resolví en 72 horas. Ni siquiera apareció en los reportes de incidencias. Porque eso era lo que yo hacía. Resolver problemas antes de que se convirtieran en problemas visibles. Y ahora, acostada en mi cama, me di cuenta de algo fundamental. Había estado protegiendo a personas que nunca me habían protegido a mí. Carlos cometía errores constantemente. Prometía fechas sin consultar disponibilidad. Autorizaba pedidos sin verificar capacidad. Pero yo siempre estaba ahí, ajustando cosas en segundo plano, encontrando soluciones creativas, asegurándome de que sus errores no explotaran. Marcos, el director de operaciones que había estado en esa reunión mirando su teléfono, ni siquiera sabía cómo funcionaba nuestro sistema de gestión. Una vez me pidió que le explicara la diferencia entre inventario comprometido e inventario disponible. Conceptos básicos. Él ganaba el triple que yo. Y Patricia, con su traje gris y sus frases sobre liderazgo tradicional, no tenía idea de cuántas veces había salvado sus números trimestrales con mi trabajo invisible. A las 4 de la madrugada, tomé una decisión. No iba a renunciar. No iba a hacer un escándalo. No iba a quejarme con recursos humanos ni a enviar correos dramáticos. Simplemente iba a hacer exactamente lo que me pagaban por hacer. Ni más, ni menos. Iba a dejar de cubrir los errores de otros. Iba a dejar de resolver crisis que no eran mi responsabilidad oficial. Iba a dejar de trabajar hasta tarde para salvar proyectos que otros habían arruinado. Iba a ser, por primera vez en 3 años, simplemente una coordinadora de inventario. Me quedé dormida con una sensación extraña en el pecho. No era venganza. Era algo más parecido a la libertad. El lunes siguiente, Carlos asumió oficialmente como jefe de equipo. Hubo un correo corporativo, felicitaciones tibias en el pasillo, un desayuno con donas que nadie tocó. Él pasó por mi escritorio alrededor de las 10. Oye, Andrea, dijo, con esa sonrisa que probablemente pensaba que era encantadora. Sé que esto puede ser raro, pero espero que podamos trabajar bien juntos. Voy a necesitar mucho de tu experiencia. Levanté la vista de mi computadora. Claro, Carlos. Cuenta conmigo para todo lo que esté dentro de mis responsabilidades. No capturó el matiz. Nunca lo hacían. Genial. Entonces, necesito que me ayudes a entender ese archivo enorme que tienes, el de seguimiento. Me gustaría revisarlo contigo esta semana. Por supuesto.
Está en la carpeta compartida, como siempre. Tiene notas explicativas en cada pestaña. Sí, pero es que es un poco complicado. ¿Podrías hacer una versión simplificada? Algo más visual, tal vez. Lo miré durante un segundo largo. Ese archivo ha funcionado bien durante 2 años. Pero puedo agendar una reunión para explicártelo, si quieres. Tengo un hueco el jueves a las 4. Él parpadeó, esperando que yo dijera claro, lo hago esta noche. Pero no lo dije. Me quedé mirándolo con una sonrisa profesional. Ah. Bueno, sí. El jueves está bien, supongo. Esa fue la primera grieta. Durante esa semana, pasaron cosas pequeñas. Un cliente llamó preguntando por un pedido urgente. Normalmente, yo habría verificado todo, habría llamado al almacén, habría confirmado la ruta, habría enviado un correo detallado con el seguimiento. Esta vez, transferí la llamada directamente a Carlos. Un proveedor envió un correo sobre un cambio en los tiempos de entrega. Normalmente, yo habría calculado el impacto, habría reorganizado la programación, habría notificado a todos los afectados. Esta vez, simplemente reenvié el correo a Carlos con un FYI. Él no notó nada raro. Todavía. La verdadera prueba llegó el miércoles, cuando recibimos la notificación de que uno de nuestros principales transportistas iba a hacer una huelga el siguiente lunes. Una huelga que afectaría a 15 envíos programados, incluyendo 3 para clientes críticos. El correo llegó a las 5:30 de la tarde. Yo lo leí en mi teléfono mientras empacaba mis cosas para irme. En circunstancias normales, esto habría activado todas mis alarmas. Me habría quedado hasta tarde, habría contactado transportistas alternativos, habría reprogramado rutas, habría negociado entregas urgentes. Habría convertido un desastre en un inconveniente menor. Pero ya eran las 5:30. Mi horario terminaba a las 5. Reenvié el correo a Carlos, sin comentarios adicionales, y apagué mi computadora. Salí de la oficina exactamente a las 5:32. El sol todavía brillaba afuera. Hacía meses que no salía con luz natural. Esa noche, Carlos me envió 3 mensajes de WhatsApp. Los vi. No los respondí. No era mi jefe fuera de horario laboral. Técnicamente, ni siquiera era mi jefe dentro del horario. Él coordinaba al equipo, yo reportaba directamente a Marcos. El jueves por la mañana, Carlos estaba pálido. ¿Viste lo del transportista? Me preguntó, casi sin aliento. Sí, te reenvié el correo ayer. Pero, ¿qué hacemos? Me tomé un momento, dejando que la pregunta flotara en el aire. Supongo que necesitas contactar transportistas alternativos. Hay una lista en la carpeta de proveedores. Deberías verificar cuáles tienen capacidad disponible y negociar tarifas de urgencia. ¿Tú no puedes? Yo coordino inventario, Carlos. La logística de transporte ahora es tu área, como líder del equipo. Vi algo cambiar en sus ojos. Un destello de pánico. Pero tú siempre has manejado estas cosas. Las manejaba, corregí, con calma. Porque no teníamos un líder de equipo dedicado. Ahora tú estás a cargo de coordinar todas las operaciones. Yo me enfoco en mi rol específico. Andrea, vamos. No seas así. Ahí estaba. La acusación implícita de que yo estaba siendo difícil, emocional, poco profesional. No estoy siendo de ninguna manera, Carlos. Estoy haciendo mi trabajo. Si necesitas ayuda con algo fuera de mi descripción de puesto, puedes solicitarlo formalmente a través de Marcos, y veremos si hay presupuesto para tiempo extra. Su boca se abrió. Se cerró. Se volvió a abrir. Esto es ridículo, murmuró, alejándose. Volví a mi computadora. Mis manos no temblaban. Mi respiración estaba tranquila. Por primera vez en años, no sentía esa presión constante en el pecho, esa ansiedad de tener que arreglar todo, de ser responsable de cosas que nadie me reconocía. Esa tarde, cuando Carlos finalmente logró contactar un transportista alternativo, las tarifas de urgencia triplicaban el costo normal. El presupuesto de logística del mes explotó. Patricia tuvo que aprobar una excepción. Carlos intentó explicar que era una emergencia, que no había tenido tiempo de prepararse. Yo no dije nada. No necesitaba hacerlo. Los números hablaban por sí mismos.
Las cosas empezaron a desmoronarse más rápido de lo que había anticipado. En la segunda semana, hubo 3 incidentes mayores. Primero, un cliente importante recibió el producto equivocado. No era un error de almacén ni del proveedor. Era un error de coordinación. Carlos había autorizado un pedido sin verificar las especificaciones exactas, asumiendo que lo estándar era suficiente. Normalmente, yo habría revisado eso antes de que saliera. Habría hecho las preguntas incómodas. Habría forzado a Carlos a confirmar los detalles. No lo hice. No era mi responsabilidad verificar las autorizaciones del líder de equipo. El cliente llamó furioso. Amenazó con cancelar el contrato. Patricia tuvo que intervenir personalmente, ofrecer descuentos, organizar un envío urgente del producto correcto. La empresa perdió 18.000 euros en esa cuenta. Segundo, el sistema de inventario mostró números que no coincidían con el stock físico. Una discrepancia de casi 200 unidades en 3 productos diferentes. Esto solía pasar. Los sistemas no son perfectos. La gente comete errores al escanear, al ubicar, al retirar material. Pero yo hacía auditorías semanales informales. Cruzaba datos. Detectaba anomalías antes de que se convirtieran en problemas reales. Había dejado de hacerlo. No estaba en mi descripción de puesto. Cuando Carlos se dio cuenta de la discrepancia, ya era demasiado tarde. Tuvimos que hacer un inventario físico completo de emergencia. Cerramos operaciones durante 1 día y medio. El equipo trabajó horas extra. Los costos operativos se dispararon. Marcos me preguntó si podía liderar la auditoría, dado mi conocimiento del sistema. Le recordé amablemente que ahora Carlos era el líder del equipo y que estas decisiones operativas debían pasar por él. Tercero, y este fue el peor, perdimos una ventana de producción crítica. Había un proyecto grande que requería coordinación precisa entre 3 departamentos. Producción necesitaba material en fechas exactas. Nosotros teníamos que asegurar que llegara a tiempo. Ventas había prometido una fecha de entrega al cliente. Yo tenía todo eso mapeado en mi cabeza. Sabía que necesitaba pasar cuando. Había creado alertas mentales, recordatorios personales. Pero ya no era mi trabajo mantener todo eso en la mente. Carlos no tenía la visión completa. Nadie se la había dado. Y él no pensó en pedirla. Una entrega de material clave se retrasó 4 días. Algo que yo habría anticipado y mitigado. Carlos se enteró cuando el almacén llamó diciendo que el material no estaba ahí. Para entonces, producción ya había programado el equipo, el personal, todo. 4 días de retraso significaban reprogramar toda la línea. Significaban penalidades con el cliente por entrega tardía. Significaban una cadena de consecuencias. La reunión de crisis fue un viernes por la tarde. Patricia estaba roja de ira. Marcos parecía exhausto. Carlos sudaba visiblemente. ¿Cómo permitimos que esto pasara?, demandó Patricia. ¿Dónde estaban los controles? Carlos intentó explicar. Habló sobre el correo del proveedor, sobre las fechas que le habían dado, sobre sistemas que no actualizaron la información. Andrea, dijo Patricia, volteando hacia mí. Tú llevas años en esto. ¿Cómo no detectaste este problema? Respiré profundo. Mi rol es coordinar inventario dentro del almacén, Patricia. El seguimiento de entregas entrantes y la coordinación con producción ahora son responsabilidad del líder de equipo. Yo proporciono datos cuando me lo solicitan, pero la supervisión operativa la tiene Carlos. Pero tú sabías cómo funcionaba todo esto. Sabía. Pasado. Cuando estaba haciendo trabajo que iba más allá de mi puesto porque no teníamos liderazgo dedicado. Ahora lo tenemos. El silencio en la sala era denso. ¿Me estás diciendo que dejaste que esto pasara a propósito?, preguntó Patricia, con una voz peligrosamente baja. Estoy diciendo que hago mi trabajo. Exactamente mi trabajo. Nada más, nada menos. Carlos intentó intervenir. Ella ha estado siendo difícil desde que asumí. No colabora como antes. Me giré hacia él, manteniendo la calma. Carlos, he respondido cada pregunta que me has hecho. He proporcionado cada dato que has solicitado. He asistido a cada reunión programada. ¿Hay alguna tarea específica dentro de mi descripción de puesto que no haya cumplido?
Él abrió la boca. La cerró. Esto es absurdo, murmuró Patricia. Esto es un juego. No, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Esto es una empresa que decidió que yo no tenía capacidad de liderazgo. Una empresa que decidió que una mujer no podía manejar un equipo complicado. Están obteniendo exactamente lo que pidieron. Una coordinadora de inventario enfocada exclusivamente en su rol específico. Nada más. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Marcos se aclaró la garganta. Creo que todos necesitamos calmarnos. Andrea tiene razón técnicamente. No podemos pedirle que haga trabajo fuera de su puesto sin compensación. Patricia me miró con una intensidad que podría haber quemado papel. Hablaremos de esto el lunes, dijo, y salió de la sala. Esa noche, sentada en mi apartamento, me pregunté si había ido demasiado lejos. Si estaba siendo cruel. Si estaba dañando a gente inocente. Pero luego recordé esa reunión, 3 semanas atrás. Recordé la frase, una mujer no puede liderar este equipo de la manera que necesitamos. Recordé cada hora extra no pagada. Cada crisis resuelta en silencio. Cada idea mía presentada como sugerencia de otro. Cada vez que me interrumpieron en reuniones, cada vez que mis preocupaciones fueron descartadas como preocupaciones excesivas, cada vez que mi trabajo fue invisible hasta que dejó de hacerse. No. No había ido demasiado lejos. Simplemente había dejado de ir más allá. El lunes, Recursos Humanos me citó a una reunión. Era Sandra, una mujer de unos 40 años que siempre había sido cordial conmigo. Estaba sentada con una carpeta frente a ella y una expresión cuidadosamente neutral. Andrea, gracias por venir. Queremos entender qué está pasando. Me senté. ¿A qué te refieres específicamente? Ha habido preocupaciones sobre un cambio en tu rendimiento. En tu colaboración con el equipo. Mi rendimiento está exactamente donde siempre ha estado. Todos mis indicadores están en verde. Puedes verificar los reportes. No hablo de tus tareas directas. Hablo de tu contribución al equipo en general. Ahí estaba otra vez. El trabajo invisible convertido en expectativa invisible. Sandra, dije, manteniendo un tono profesional. Durante 3 años hice trabajo que iba considerablemente más allá de mi descripción de puesto. Coordiné proyectos que no eran mi responsabilidad. Resolví crisis en áreas que no supervisaba oficialmente. Lo hice porque pensaba que estaba demostrando capacidad de liderazgo, preparándome para crecer en la empresa. Ella asintió lentamente. Recientemente solicité una promoción para la cual estaba objetivamente calificada. No solo me la negaron, sino que me dijeron explícitamente que una mujer no podía liderar el equipo. Esas fueron las palabras exactas de Patricia. Sandra se tensó. Tendrías que haber reportado eso. ¿Para qué? Para tener una reunión incómoda donde todos niegan haberlo dicho así, donde me tildan de sensible o conflictiva. He trabajado en empresas suficientes para saber cómo funciona esto. Entonces decidiste, ¿sabotear las operaciones? Decidí hacer mi trabajo. Solo mi trabajo. Si las operaciones colapsan cuando hago exactamente lo que me pagan por hacer, ¿no sugiere eso que había un problema sistémico que se apoyaba en mi trabajo no reconocido ni compensado? Sandra suspiró, frotándose las sienes. Andrea, entiendo tu frustración. Pero esto está afectando a toda la empresa. Lo sé. Y es terrible. Pero no es mi responsabilidad arreglarlo. No más. Hubo un silencio largo. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente Sandra. Era una buena pregunta. ¿Qué quería? Quiero que reconozcan que mi trabajo tenía valor. Quiero una disculpa por esa declaración discriminatoria. Y quiero que o me promuevan al puesto para el que estoy calificada, con el salario correspondiente, o me dejen seguir haciendo mi trabajo actual sin expectativas no escritas. No puedo prometerte nada. No te estoy pidiendo promesas. Te estoy diciendo cuáles son mis términos. Esa reunión terminó sin resolución clara. Las siguientes 2 semanas fueron extrañas. Carlos seguía luchando. Los costos operativos seguían subiendo. 2 clientes menores cancelaron contratos. El ambiente en la oficina era tenso. Patricia me evitaba. Marcos me miraba con una mezcla de frustración y algo que podría haber sido respeto. Y luego,
Un miércoles por la tarde, recibí una llamada de una empresa de la competencia. Era su directora de operaciones. Había escuchado sobre mí a través de un contacto mutuo. Querían saber si estaría interesada en hablar sobre una posición de gerente de logística. No había aplicado. No había enviado mi currículum a nadie. Pero resulta que cuando las cosas empiezan a fallar en una empresa, la gente habla. Los proveedores hablan. Los clientes hablan. Y algunos de ellos se preguntan, ¿qué cambió? ¿Quién se fue? Mi nombre había surgido en esas conversaciones. Acepté la entrevista. 2 días después, estaba sentada en una oficina moderna, hablando con 3 personas que realmente querían escuchar lo que tenía que decir. Que hacían preguntas sobre mi enfoque, sobre mi experiencia, sobre cómo había manejado situaciones específicas. No tuve que justificar mi capacidad de liderazgo. No tuve que demostrar que podía ser firme o asertiva. Me ofrecieron el puesto una semana después. El salario era 40% más alto que el que tenía. El título era 2 niveles superior. Y venía con un equipo real, con autoridad real, con recursos reales. Cuando presenté mi renuncia, Patricia finalmente pidió reunirse conmigo. Se veía cansada. Más de lo que la había visto nunca. No quiero que te vayas, dijo, sin rodeos. Hace 6 semanas me dijiste que no podía liderar un equipo. Cometí un error. Lo reconozco. Era la primera vez que la escuchaba admitir un error en 3 años. ¿Qué parte fue el error? ¿Decirlo en voz alta o pensarlo? Ella no respondió de inmediato. Subestimé tu contribución. Subestimé cuánto de nuestro éxito dependía de tu trabajo. Invisible, no reconocido, no compensado. Sí. ¿Y qué hay de la parte sobre que una mujer no puede liderar? Fue una estupidez. Una idea anticuada y sexista que no debería haber expresado. Pero la expresaste. Porque la creías. Otro silencio. Estoy tratando de disculparme, dijo finalmente. Lo sé. Y lo aprecio. Pero llega tarde. Me miró con algo que podría haber sido tristeza genuina. ¿Hay algo que pueda hacer para que te quedes? Pensé en ello. Honestamente. Hace 6 semanas. Había algo. Reconocimiento. Promoción. Respeto. Pero ya no se trata de eso, Patricia. Se trata de que ahora sé cómo me ven aquí. Y no puedo desaprender eso. Ella asintió lentamente. Entiendo. Y honestamente, incluso si me ofrecieras el puesto ahora, ¿cómo podría confiar en que me respaldarías cuando surgieran desafíos? ¿Cómo podría liderar un equipo sabiendo que mi jefa cree que mi género es una limitación? No tenía respuesta para eso. Mi último día fue un viernes de finales de noviembre. El equipo organizó una pequeña despedida. Hubo pastel. Hubo tarjetas. Algunas personas parecían genuinamente tristes de verme ir. Carlos no apareció. Limpié mi escritorio metódicamente. Borré mis archivos personales. Dejé documentación básica sobre procesos críticos, porque no importaba cuán frustrada estuviera, no iba a ser cruel con la gente que quedaba atrás. Pero los secretos pequeños, los trucos que había aprendido, las soluciones creativas que había desarrollado durante años, esos me los llevaba conmigo. Marcos me acompañó hasta la puerta. Fue impresionante, dijo en voz baja. Lo que hiciste. Arriesgado, pero impresionante. No hice nada excepto mi trabajo. Exacto. Ese fue el punto, ¿verdad? Sonreí. Que tengas suerte, Marcos. Van a necesitarla. Salí de ese edificio por última vez bajo un cielo gris de invierno. Mi auto estaba en el estacionamiento. Mis cajas estaban en el maletero. No sentí triunfo. No sentí venganza dulce. Sentí algo más complejo. Sentí tristeza por el tiempo perdido. Tristeza por la energía desperdiciada tratando de probar mi valor a gente que nunca iba a verlo. Pero también sentí liberación. Sentí claridad. Sentí, por primera vez en años, mi propio valor sin necesitar que nadie más lo validara. El nuevo trabajo empezó 2 semanas después. La oficina era más pequeña pero más moderna. Mi equipo era de 6 personas, todas competentes, todas tratadas con respeto. En mi primera reunión ejecutiva, presenté un análisis sobre optimización de rutas logísticas.
Incluía datos complejos, proyecciones, recomendaciones atrevidas. Cuando terminé, el CEO me miró directamente. Esto es exactamente el tipo de pensamiento estratégico que necesitábamos. ¿Cuándo podemos empezar a implementarlo? No hubo cuestionamiento sobre si estaba siendo demasiado emocional. No hubo preguntas sobre si podía manejar la presión. No hubo comentarios sobre mi género. Solo, ¿cuándo podemos empezar? 3 meses después, recibí un mensaje de LinkedIn de alguien que todavía trabajaba en mi empresa anterior. Los costos operativos habían seguido subiendo. Habían perdido 2 clientes más importantes. Carlos había renunciado bajo presión. Patricia había sido trasladada a otra división. Habían contratado a un consultor externo para auditar todo el departamento de logística. Sus recomendaciones, según mi contacto, eran básicamente implementar todos los sistemas que yo había sugerido durante años. No sentí satisfacción al leer eso. Solo cansancio. Pero esa noche, en mi apartamento, abrí una botella de vino. Bueno, no tan bueno, pero mejor de lo que solía comprar. Brindar sola se sentía raro, así que llamé a mi hermana. ¿Recuerdas cuando te dije que me habían negado esa promoción? Le dije. ¿Cómo olvidarlo? Estuve a punto de ir allá y armar un escándalo. Renuncié. Conseguí algo mejor. Mucho mejor. Lo sabía. Sabía que algo bueno iba a salir de esa mierda. No fue suerte. Fue decisión. Decidí dejar de hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes. Estoy orgullosa de ti, hermana. Esa simple frase me rompió un poco. En el buen sentido. Porque durante años había buscado que Patricia estuviera orgullosa. Que Marcos estuviera impresionado. Que la empresa reconociera mi valor. Pero al final, lo que importaba era que yo reconociera mi propio valor. Que mi familia lo viera. Que las personas correctas lo apreciaran. No todas las historias de injusticia laboral terminan con justicia poética. No todos los jefes terribles son despedidos. No todas las empresas aprenden la lección. Pero algunas veces, la victoria no es destruir el sistema que te lastimó. Es construir algo mejor en otra parte. Es llevarte tus habilidades, tu experiencia, tu valor, y darlas a gente que las aprecie. Es saber cuándo dejar de pelear por un lugar en una mesa donde nunca te quisieron sentada. Y encontrar una mesa mejor. Ahora, un año después, lideró un equipo de 12 personas. Hemos aumentado la eficiencia en un 32%. Hemos reducido costos en 18%. Hemos ganado 3 premios de industria. Y cuando alguien en mi equipo hace trabajo excepcional, lo reconozco. Públicamente. Con promociones reales. Con aumentos reales. Especialmente cuando es una mujer. Porque aprendí algo valioso de esa experiencia terrible. El trabajo invisible solo permanece invisible si lo permites. Y tu valor no disminuye porque alguien falle en verlo. A veces, la mejor venganza no es hacer que paguen. Es demostrarles exactamente lo que perdieron. Y luego seguir adelante sin mirar atrás. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Hasta la próxima.